Buenas tardes. Esta es la primera clase de 2 clases que van a tener esta semana en donde vamos a revisar conceptos de tejido, matrices y uniones celulares. En la clase pasada habíamos visto que la célula es la unidad básica, estructural y funcional de los sistemas biológicos, tanto para formar organismos unicelulares como pluricelulares. En estos últimos, las células forman parte de una estructura mucho más compleja que va de los tejidos a los órganos y a los sistemas. Células similares con una función común se reúnen para formar tejidos. Varios tejidos diferentes van a formar estructuras más complejas que son los órganos, y los órganos formarán parte de sistemas más complejos como los sistemas de órganos. Esta complejidad creciente que caracteriza a los organismos pluricelulares le significa una inversión o un aporte de energía constante al organismo para mantener esta organización. Pero sin embargo, lo hace porque le representa una elevada eficiencia al organismo, tanto animal como vegetal, en la utilización de los recursos materiales y energéticos para responder a las adaptaciones que el medio ambiente le impone. Entonces, definimos tejidos como un conjunto organizado de células que funcionan en forma colectiva, es decir, que cumplen una función determinada. Aquí tenemos un corte histológico de ovario, ¿sí? Se ven todas estas zonas, lo que se llaman células foliculares, y este va a ser el ovocito que va a ser ovular. Aquí tenemos un corte de tejido vegetal de células en metafase, es decir, estas células se están dividiendo en distintos estadios de células en división, por eso los núcleos aparecen diferentes. Ahora, estos colores que vemos no son reales, sino ustedes en el laboratorio van a tener la oportunidad de ver diferentes cortes histológicos, ¿sí?, en donde los colores van a variar. Los colores dependen de la técnica que se ha usado para teñirlos. Es muy importante cuando uno desea estudiar los tejidos, no solamente una célula, es estudiar la célula en el contexto, en el patrón histológico en el que se encuentra. Eso es muy importante, y para ello uno debe someter a la muestra que tiene, en la que quiere estudiar a la célula, a una técnica especial para poder recuperar o de alguna manera mantener las características estructurales de las células que nos están hablando de las características fisiológicas de esa célula. Y eso es muy importante conservar, no solo a cada una de las células, sino a todo el patrón ese histológico en el que constituye el contexto de las células, porque ello nos está dando mucha información acerca del organismo en particular. Bien, y para obtener esos patrones histológicos de los que hablábamos recién, es decir, esos preparados en donde vemos la célula y todo su contexto histológico, para obtener esos preparados en forma apropiada para ser observados al microscopio, debemos someter a las muestras a una técnica histológica. Las técnicas histológicas tienen como objetivo, primero, fijar al espécimen, es decir, tratar de mantener las características estructurales de las células tal cual se encuentran en las muestras, ¿sí? Para ello utilizamos una solución apropiada de un fijador, que puede ser, por ejemplo, una solución de formol, ¿sí?, para inhibir el metabolismo celular, para frenar el deterioro de las células, ¿sí?, frenando la actividad enzimática, y destruir también microorganismos patógenos que pudieran alterarnos el tejido. Luego, el siguiente paso más importante es la inclusión. Todos los pasos que están en el camino, ¿sí?, llevan a la inclusión. ¿Para qué? Para el que tiene como objetivo, ¿sí?,
reemplazar toda el agua que se encuentra dentro de las células por una sustancia que es soluble, que es líquida a determinada temperatura, pero que cuando cambia la temperatura solidifica. O sea, lo que estamos queriendo es incorporar dentro de la célula una sustancia diferente al agua que pueda solidificar, ¿sí?, a temperatura ambiente, para que tenga una consistencia apropiada la muestra, para que pueda ser sometida a cortes muy pequeños, láminas de 3 a 5 micrómetros. Esto se hace en un equipo especial que se llama micrótomo, ¿sí? Luego, lo que se trata es sacar, ¿sí?, la parafina de la célula para que pueda ingresar, ¿sí?, en un medio acuoso que es el que generalmente vehiculiza a la tinción. Entonces, en esta diapositiva ustedes tienen, en resumen, cómo sería una técnica histológica estándar, ¿no es cierto? Yo les había dicho que después de la fijación, lo que se hace es una deshidratación para incorporar una solución que tuviera una sustancia que a alta temperatura, como 60 grados por ejemplo, es fluida, entonces va ocupando todos los espacios dentro de la célula. Luego, cuando solidifica, ¿sí?, el preparado tiene otra consistencia. Entonces así es como se lo obtiene, como bloques de parafina en donde inmerso está incluido el espécimen. Aquí tienen una foto de un micrótomo que es un equipo donde se realizan los cortes, ¿sí?, en pequeñas láminas del orden de los micrómetros. Ahora bien, cuando ustedes en el laboratorio tengan un preparado en donde dice un corte transversal de oviducto, o un corte longitudinal de oviducto, o un corte transversal de raíz, un corte longitudinal de raíz de hojas, por ejemplo. Entonces estamos hablando, cuando hablamos de transversal, esto sería, por ejemplo, este esquema representa lo que sería un órgano, por ejemplo, un oviducto, o si quieren una raíz. Entonces, un corte transversal, vemos esto. En un corte longitudinal veríamos esto, u oblicuo, que no deja de ser transversal. Esto es para que ustedes se ubiquen cuando en el laboratorio hablamos de un corte longitudinal o un corte transversal. Bueno, de nuevo aquí otro esquemita donde pueden ver donde tienen resumido lo mismo, lo que es el desparafinado, la hidratación. En realidad este ya es el último paso, la hidratación y la tinción. ¿Cuál es el objetivo de la tinción? La tinción en su inicio tuvo como objetivo de aumentar el contraste para que pueda ser observada la muestra en el microscopio. O sea, teñir el citoplasma y el núcleo para que se puedan observar. Más tarde se fueron perfeccionando las tinciones, ¿sí? Y el fundamento de la tinción más utilizada, es la de hematoxilina eosina, y es la que ustedes más van a ver en el laboratorio. El fundamento de las tinciones en general es una reacción química. En este caso en particular tenemos dos colorantes, la eosina y la hematoxilina. La eosina es un colorante que en solución, ¿sí?, en solución acuosa es ácido, tiene características ácidas. Entonces, este colorante va a reaccionar con aquellos componentes básicos de la estructura celular. Es decir, con proteínas, por ejemplo, y es lo que la eosina entonces es la que le confiere la acidofilia o color rosado al citoplasma. Acá, por ejemplo, estos eritrocitos se ven de color rosado. También, bueno, a los nucleolos, porque allá hay una concentración de proteína, ¿sí?, una mayor concentración de proteína dentro del núcleo, o los carbohidratos de una matriz cartilaginosa. La hematoxilina en esta tinción
es el colorante básico. Un colorante básico va a reaccionar específicamente con aquellos constituyentes de la molécula que tengan grupos carboxílicos, sulfatos, fosfatos, ¿sí? Por ejemplo, los ácidos nucleicos. Entonces, la hematoxilina va a ir a teñir de color azul las zonas donde haya una mayor concentración de ácidos nucleicos. Es lo que hablamos de basofilia. El núcleo va a ser basófilo y el citoplasma también, cuando haya una mayor concentración del ácido nucleico que podemos encontrar en el citoplasma, que es el ARN. Con el tiempo, las coloraciones se fueron perfeccionando y entonces ya no solo se utilizan para destacar o aumentar contraste de citoplasma y núcleo, sino para poner de manifiesto determinados componentes en la célula. Así tenemos la reacción de peroxidasa, la reacción de fosfatasa ácida, o también en aquellos casos donde una reacción química no es suficiente, se han diseñado anticuerpos para determinados componentes de la célula, ¿sí? Y asociados a un colorante fluorescente se los puede poner de manifiesto. Esto ha dado lugar a lo que se llama inmunohistoquímica. Y aquí tienen una foto también en la parte inferior derecha de la lámina, donde pueden ver la observación del mismo preparado en un microscopio convencional y sin tinción. Se dan cuenta que la refringencia y el poco contraste hace muy difícil discriminar, ¿no es cierto?, los componentes dentro de las células. De ahí lo beneficioso que resultan las tinciones en histología. Bueno, a partir de aquí vamos a empezar a revisar algunos conceptos de tejidos animales. Los tejidos animales se clasifican en 4 tipos básicos: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. El tejido epitelial es el que reviste todas las superficies de nuestro cuerpo, las que están sobre todo las superficies que están directamente con el medio externo o aquellas que en algún punto se abren al exterior. Por ejemplo, lo que son el tubo digestivo, que es abierto en ambos extremos hacia el exterior. Todo el tubo digestivo, las partes que están directamente abiertas al exterior, como la boca, por ejemplo, y toda la cavidad interna está revestida por epitelio. También la cavidad, el tracto respiratorio, también el tracto reproductor, ¿sí? Los tejidos epiteliales también revisten las cavidades que no se abren al exterior, o sea, las cavidades cerradas, ¿sí? Como por ejemplo, la cavidad cardíaca. Y también encontramos tejido epitelial en las glándulas de secreción. El tejido conjuntivo es el que sustenta a los otros tejidos, tanto estructural como funcionalmente, y vamos a ver que los hay de diferentes tipos. El tejido muscular es el que está formado por células contráctiles y es responsable del movimiento, de movimientos dentro del organismo y de movimiento del desplazamiento de los organismos. Y el tejido nervioso es el encargado de recibir, ¿sí?, señales del entorno, tanto interno como externo, y transmitirla e integrar esa información para que el organismo genere las respuestas necesarias. Bien, como hemos dicho, el tejido epitelial puede encontrarse formando, revistiendo, ¿no es cierto?, las cavidades. Entonces hablamos de tejido epitelial de revestimiento, o bien formando parte de los ácidos dentro de las glándulas. Entonces hablamos de tejido epitelial glandular. En este caso las células son altamente especializadas y están especializadas, valga la redundancia, en secretar una sustancia en particular que puede ser, por ejemplo, una hormona. Bien. ¿Qué tenemos en un epitelio? ¿Qué caracteriza el tejido epitelial? Las células están muy juntas unas con otras, con escaso material extracelular. Eso es muy característico, ¿sí? Y que las células permanezcan juntas entre ellas, ¿sí?,
es consecuencia de la formación de complejos de unión, ¿sí? Que son uniones intercelulares altamente especializadas que las vamos a analizar en esta clase. Lo importante es que estas uniones, aparte que mantienen a las células vecinas juntas unas con otras, ¿sí?, generan lo que se llama la polarización celular, es decir, impiden la migración o el desplazamiento de proteínas o lípidos en las membranas, entre las membranas de la zona contigua a la luz de la cavidad y la membrana lateral o basal. Eso es lo que se llama polarización celular. La membrana y por ende también los componentes dentro de la célula son muy distintos en la región o pueden ser muy diferentes en la región luminal con respecto a la región vasolateral. Los epitelios además pueden presentar varias capas celulares. Siempre tenemos células que están en contacto con la luz de esa cavidad y células que apoyan sobre una matriz extracelular muy especializada que es la lámina basal. Además, esta lámina basal está en contacto con el tejido conjuntivo subyacente. Es muy importante este tejido conjuntivo porque aquí se encuentran los vasos sanguíneos. Este tejido conjuntivo de alguna manera es el soporte, ¿sí?, que mantiene al tejido epitelial, porque el tejido epitelial carece de vasos sanguíneos. La clasificación para los tejidos epiteliales básicamente sigue criterios morfológicos. Vamos a ver. Las funciones que cumplen entonces el tejido epitelial puede ser de protección, de transporte transcelular, es decir, esto es cuando hay absorción o secreción hacia la cavidad, o secreción puramente cuando en el caso de los ácidos glandulares las células epiteliales secretan activamente una sustancia a la luz de la cavidad. Y también pueden tener funciones sensoriales. Son epitelios altamente diferenciados, ¿sí?, los que reciben, por ejemplo, las vibraciones que luego se traducen en sonidos en nuestro cerebro.